Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Bueno, vamos a empezar a darle lugar a este tercer video que elegí titular ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Todo surge un poco, bueno, en este hilo que venimos siguiendo, que es la situación actual, donde tanto en lo personal como en lo colectivo, estoy viendo que mucha gente, muchas personas están permitiéndose y animándose a realizar ciertos cambios en su vida que bueno, antes no se lo permitían o no se animaban. Y la pregunta que me surge o que me surgió en relación a esto es, ¿para qué o por qué tiene que venir una pandemia para que nos animemos a cambiar o para que nos permitamos cambiar? Bueno, por ahí dicen que o lo hacemos por las buenas o lo hacemos por las malas. Eh, Aunque bueno, en el fondo creo que es mucho más complejo que eso. Así que esto intenta eh, encontrar al menos una explicación a esta pregunta que funcione como disparador simplemente. ¿Sí? Eh, Piensen que cambiar implica de alguna manera hacer algo distinto a lo que venimos haciendo. ¿Sí? Einstein decía que para obtener resultados diferentes, tengo que hacer cosas diferentes. Si yo siempre hago lo mismo, lo más probable es que siempre obtenga el mismo resultado. Eh, pero bueno, para empezar a ordenarnos y a intentar responder o clarificar esta pregunta, nos tenemos que ir para atrás. Puntualmente a nuestra infancia, a esos primeros años de vida tan importantes para todo ser humano. Ustedes piensen que todos nacemos, ¿sí? Eh, Gracias al encuentro entre un hombre y una mujer, donde por lo general es mamá y papá, aunque no siempre sucede esto, aunque sí son nuestros padres, eh, biológicos al menos, ¿sí? Eh, bueno, no nos vamos a seguir por ahí porque no tiene sentido, no es la finalidad de este video. Nacemos de dos personas, un hombre, una mujer, un papá y una mamá, en una familia, en un sistema familiar, en un clan, en una sociedad, ¿sí? Y desde muy pequeños empezamos a necesitar adaptarnos a ese sistema, a esa familia, a esa sociedad. Es casi una cuestión hasta de supervivencia. Piensen que como niños estructuramos nuestro mundo en función de la ecuación me quiere, no me quiere. Digo, no es como los adultos que podemos hablar, podemos pedir, podemos poner límites. Como niños somos pura vivencia, eh, y si nos vamos un poquito más atrás, transitamos vivencias de placer o de displacer. A raíz de ahí empezamos a estructurar nuestro mundo, ¿sí? Entonces, como niños, si lo que yo hago es bien recibido por esos adultos que están cerca mío, va a ser traducido en me quiere. Si lo que yo hago va a ser repudiado por esos adultos, va a ser traducido en no me quiere. Y siendo que como niños no estamos dispuestos a perder de ese afecto y de ese amor, que por lo general las figuras que lo representan son nuestros padres, es que empezamos a actuar en función de lo que sabemos que en ellos va a generar esas reacciones, eh, me sale la palabra positivas, no sé si es la palabra indicada, pero que tiene que ver con esto, como lo que yo haga va a estar bien recibido del otro lado, ¿sí? Y de alguna manera es ahí donde empezamos a cumplir con ciertas expectativas que no son las nuestras, sino que son las de otros, ¿sí? Entonces desde ahí empieza el proceso de adaptación, ¿sí? Y empieza lo que en psicoterapia y en Gestalt hablamos de la construcción y la elaboración de nuestro personaje.
Nuestro personaje es ese disfraz que aprendimos a construir porque sabemos que nos va a permitir adaptarnos a ese entorno donde nos toque vivir y crecer. Piensen que no todos nacemos en los mismos lugares ni en los mismos entornos. Hay entornos muy hostiles donde nuestro personaje hasta a veces nos salva la vida. Así de importante es este mecanismo o esta herramienta. Solo que después nuestros contextos cambian, nosotros crecemos, nuestras relaciones cambian. Sin embargo, nosotros seguimos manejándonos exactamente de la misma manera que como cuando teníamos algunos pocos años de vida. Y es ahí donde empieza a generarse el conflicto o el problema. Es decir, ese personaje que durante mucho tiempo me sirvió para adaptarme, para vivir, ¿sí? Y para convivir con otros, hoy me empieza a generar un problema, ¿sí? Y ahí nos acercamos a este otro polo que es el de la vida adulta o el de la actualidad, ¿sí? Bien, y es ahí donde aparece la necesidad de cambio y es ahí donde empiezan muchas veces las dificultades. Y ahí es donde aparece la pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? A ver, vamos a tratar de clarificarlo. Piensen que construir este personaje del que hablamos, ¿sí? No es gratuito y en parte también tiene, entre comillas, un costo. Y en el fondo nos genera una herida. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros hagamos algo simplemente para complacer al otro, es que vamos a ir en contra quizás de lo que nosotros realmente deseamos, de lo que nosotros realmente queremos. Nuestros personajes, cuando no son nuestra crianza, mejor dicho, cuando no es acompañada conscientemente por los adultos, nos limita, nos normaliza, nos acota, ¿sí? Nos prohíbe, nos reprime, bueno, en fin. Entonces todo eso nos empieza a lastimar, nos genera heridas internas, ¿sí? Yo doy un ejemplo que me parece muy gráfico, que tiene que ver sobre todo con las emociones y con el registro emocional. Fíjense que cada vez que un niño o una niña se cae y se lastima, lo primero que dice el adulto es, no pasó nada, no pasó nada. Y digo, sí pasó, me caí, me lastimé, me duele y quizás tengo ganas de llorar. Pero fíjense cómo los adultos, a veces sin darnos cuenta, negamos o bloqueamos esa emoción, esa tristeza. Entonces después ese niño que aprende que si me lastimo no pasó nada, tengo que seguir como si nada poniendo una sonrisa en la cara y conteniéndome el llanto quizás. Ejemplos como ese hay cientos. A lo que voy es esto. Estas pequeñas vivencias nos marcan y más de una vez nos lastiman. Constituyen o generan heridas, ¿sí? Heridas que nuestro personaje se va a encargar de tapar, de evitar, de rodear. Entonces, volvemos a la vida adulta. Ese personaje ya no me sirve y tengo que cambiar, ¿sí? Y estoy ahí, yo sé que tengo que cambiar, tengo toda la teoría clarísima, sé dónde, sé cómo, sé cuándo, pero no puedo. Y siempre me choco ahí contra la misma piedra o me encuentro frente al mismo obstáculo. ¿Y qué es lo que pasa en el fondo? Cambiar inevitablemente nos invita a reparar, nos invita a sanar, nos invita a equilibrar eso que en nuestra infancia se rompió, se desequilibró. Entonces, imagínense que cada vez que nosotros
generamos un cambio en nuestra vida adulta, un cambio incluso hasta consciente, una parte nuestra, consciente o no, se va a ir hacia ese momento donde esta herida se gestó. Se va a ir hacia ese momento donde, por complacer al otro, ¿sí? Yo me reprimí, o yo me callé, o yo me guardé eso que tenía para decir o para expresar. A ver, piensen que estos movimientos son movimientos muy inconscientes. Yo estoy acá tratando de ponerle palabras a lo que a veces no tiene palabras, ¿sí? Por eso a veces se hace tan complejo también no solo expresarlo, explicarlo, sino comprenderlo. Pero insisto, cada vez que yo en mi proceso intento hacer algo o hago algo distinto a lo que hice siempre, de nuevo, una parte mía, consciente o inconscientemente, se va a ir a ese momento donde yo no pude, por distintas circunstancias. Y por ende me voy a encontrar con lo que me duele, con lo que mi personaje siempre evitó, y con lo que no quiero encontrarme, porque a ningún ser humano le gusta encontrarse con el dolor, ¿sí? Entonces, a ver, esto es inevitable. Este es el proceso, cuando hablamos de sanar o de reparar o de reequilibrar, este es un proceso inevitable. Sanar o reparar, insisto, como cada uno quiera nombrarlo, implica necesariamente tener que encontrarme con el dolor, tener que encontrarme con mi herida. Ahora, no para quedarme sufriendo y padeciendo o para quedarme ahí revolcándome en el lodo, en el barro, sino para poder trascenderlo. Trascender lo que es hacer algo distinto, irme hacia ese momento donde todo esto se gestó y hacer una sutura para volver al momento presente. Cuando yo puedo hacer otro cambio en el momento presente, una parte mía va a volver a ese lugar que me duele, insisto, no para quedarse o para quedarme, sino para suturar la herida y volver. Y así empieza un proceso de ir y venir entre el presente y el pasado y mi historia y mi herida, donde en algún momento, después de tantas veces que pude hacer algo distinto, la herida cicatriza, la herida sana. Aparece la posibilidad de reparar y de equilibrar. Y en relación a esto yo digo siempre lo mismo. Cuando una herida cicatriza, yo me voy a ver el brazo, me voy a ver la cicatriz, ¿sí? Voy a saber dónde, cómo y cuándo la hice, pero le voy a pasar el dedo y no me va a doler. Cuando las heridas no cicatrizan y siguen abiertas, yo le voy a pasar el dedo y me va a doler exactamente igual que aquella primera vez. Entonces, frente a la pregunta de por qué nos cuesta tanto cambiar, que se podría traducir en por qué nos cuesta tanto sanar, nos cuesta por esto, porque sanar, cambiar, reparar, implica necesariamente encontrarnos con nuestros dolores, con nuestras heridas. Y la verdad es que cada uno vivió historias de lo más diversas. Están quienes quizás tuvieron la suerte de transitar su vida con padres amorosos, presentes y demás. Y hay personas que no, que lamentablemente le tocó otra realidad totalmente distinta, sin olvidarnos, y esto quiero decirlo porque no lo digo desde el juicio, sino que, a ver, esos padres a su vez tuvieron dos padres con sus historias, con sus vivencias, que a su vez tuvieron dos padres, y así el árbol que empieza a hacerse presentes. Bueno, quizás esto es algo muy simplificado de lo que es para mí o lo que entiendo yo por el proceso de sanación o de reparación o de reequilibrio.
A ver, insisto en no nombrarlo solo de una manera, porque la realidad es que no hay una manera de nombrarlo. Entonces, que cada uno lo nombre como se sienta más cómodo, como se sienta más cómoda. A mí me gusta hablar de reparar o de reequilibrar. Son formas con las que me siento más cómodo expresándome. Porque creo que todo conflicto o toda situación, toda herida, lo que genera internamente es un desequilibrio en todos nuestros niveles: físico, mental, emocional, energético, espiritual, bueno, en fin. Entonces, de nuevo, piensen que, y un poco para traerlo al momento actual, esta situación que nos está invitando a cambiar y que prácticamente no nos está dando otra opción, al mismo tiempo nos invita a reparar. Y a su vez nos invita a encontrarnos con eso que durante tanto tiempo tapamos, que fue nuestro dolor, que fueron nuestras heridas, ¿sí? Hacerlo consciente es que no significa que no va a doler, significa que va a ser más fácil transitarlo, y quizás hasta más rápido. Pero insisto, eso no significa que no duela. Por ende, y esto también lo decía en algunos de mis posts de Facebook, es importante no romantizar las crisis o estas situaciones donde sí es una posibilidad, es una oportunidad y dale. Sí, lo es, pero sabiendo que también está la contracara, ¿sí? Y que ambas son necesarias. Este proceso es inevitable, no lo puedo transitar de otra manera. No puedo reparar si primero no me encuentro con lo que me lastimó, con mi herida, con mi dolor. Solo ahí recién puedo, insisto, empezar a suturar eso, no allá y entonces, aquí y ahora, ¿sí? Porque es acá donde puedo generar un cambio. Lamentablemente lo que pasó, pasó, y eso no lo podemos cambiar, pero sí podemos empezar a cambiar, insisto, nuestro presente. Bueno, no se olviden, ir y venir, ir y venir, siempre centrándonos en el aquí y ahora, que es donde podemos generar los cambios, pero sin olvidarnos que cambiar acá nos va a llevar acá. Si nosotros podemos lograr hacer una sutura de esa herida, es que vamos a poder volver mucho más fortalecidos, mucho más anclados. Bueno, esa es un poco la idea que me gustaba compartirles. Haciendo el video, por lo general lo pienso muy por arriba y después dejo que salga lo que tenga que salir. Me doy cuenta que es un tema para seguir profundizando, así que quien se enganche, quien resuene y quien le gusta me puede compartir inquietudes, preguntas que sirvan quizás como disparadores para otros videos que tengan que ver con esto, con el proceso de cambio y en el fondo el proceso de reparación y de sanación. Bueno, como siempre, gracias. Espero que les haya gustado y servido esto que tengo hoy para compartirles. Bueno, a la espera de otro encuentro, en principio virtual, donde podamos seguir compartiendo vivencias, sentires, historias y, por qué no, podamos seguir cambiando y en el fondo sanando y reparando. Así que bueno, bienvenido sea. Abrazos.